La Voz de América presenta. Hoy en Foro Elecciones en Venezuela, los grandes retos de la oposición y el oficialismo a 4 meses de los comicios generales. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. En Venezuela se mantiene la tensión en la dirigencia opositora y las dudas entre los votantes debido a la imposibilidad de inscribir a la académica Corina Lloris como sustituta en la boleta electoral de la líder inhabilitada María Corina Machado. El terreno sigue siendo complicado porque ahora la oposición tiene 2 abanderados distintos a Corina Lloris: el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, y el diplomático Edmundo González. Hacemos contacto ahora con Adriana Núñez Rabascal en la bella Caracas, Venezuela. Adriana, ¿qué dice la oposición? ¿Cuáles son las posiciones preponderantes en cuanto a lo que está pasando de cara a las elecciones previstas para julio? Adelante. Gonzalo, primero explicar que esto de tener 2 candidatos se hizo prácticamente a última hora. ¿Y por qué? Porque, según versiones extraoficiales, el gobierno solo permitió que el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, presentara su nombre. Él dice, lo hice a última hora, 2 minutos antes de que cerrara el plazo. Pero además de esto, impedía que otra de las tarjetas con la que la oposición puede participar en elecciones, otro de los partidos, que es la coalición de partidos opositores llamada Mesa de la Unidad, no le permitían que inscribiera a nadie. A última hora, ya producto de una negociación, postulan el nombre del diplomático Edmundo González, que es solo un personaje guardando un espacio en la boleta electoral para la oposición, porque este diplomático, al menos públicamente, no aspira a la presidencia. La esperanza en este momento es que, tras negociaciones, tras conversaciones y tras presión internacional, la oposición pueda tener en el tarjetón del 28 de julio al candidato que escogió, o al menos a la sustituta. La unidad política que se ha dado en este momento es una unidad perfecta y que no voy a caer en provocaciones, no estamos ninguno de nosotros dispuestos a caer en las provocaciones y que estamos defendiendo el derecho de todo un país a ejercer el deseo de cambio que se necesita y que estamos ofreciendo. Manuel Rosales dice que esa inscripción la hizo no porque aspirara a la presidencia realmente, sino justamente para permitir que la oposición avanzara en la ruta electoral y no tuviera que llamar a la abstención. Pero si Rosales continúa en la carrera, ¿puede recibir el caudal de votos que tenía María Corina Machado? Pues por ahora no es así. De acuerdo con el consultor político Osvaldo Ramírez, sus mediciones le dicen que Rosales tiene apenas 12% de agrado entre los opositores y cerca de 50-60% de desagrado. Busca una negociación, busca un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. El fenómeno de María Corina Machado del 22 de octubre del año pasado temporalmente acabó, no lo fulminó por completo, pero dejó en un mal estado a los partidos tradicionales y dejó en un mal estado a los que se consideraban los líderes tradicionales de la oposición. Bueno, y frente a todo esto, líderes de izquierda latinoamericana, caso presidente de Colombia Petro, caso presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, han cuestionado a Maduro por impedir las candidaturas y por ponerle trabas a la oposición para participar en esa elección del 28 de julio. Pero Maduro ignora estos llamados. Comenzó la campaña. Hay nervios en Washington. Hay nervios en los apellidos de la oligarquía. Hay nervios en la derecha regional. Dejen los nervios. En Venezuela habrá elecciones libres, verificables, garantizadas y punto. Bueno, Adriana, ¿cómo está actuando la oposición ya en la arena internacional en medio de la polémica por el candidato que se medirá con Nicolás Maduro? ¿Y qué dice el gobierno también?
Por cierto, María Corina Machado, ahora que preguntas eso, envió una comunicación a al menos 20 gobiernos para que vieran lo que está ocurriendo en Venezuela. Incluso manifestaba que ella no puede salir del país, no se puede movilizar internamente, no puede tomar un vuelo en Venezuela, y tiene unos 7 personajes que son de su círculo de campaña en este momento desaparecidos forzosamente, es decir, tienen detenciones pero no se sabe en qué cárceles están, y tiene otros 7 que han tenido que pedir un refugio en la Embajada de Argentina. El presidente Nicolás Maduro e incluso la Cancillería han cuestionado los llamados que han hecho algunos de los miembros de la comunidad internacional y les han dicho injerencistas e incluso que reciben instrucciones del gobierno de los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Adriana Núñez Rabascal, como siempre, excelente tu informe desde Caracas, Venezuela. Y bien, ahora para analizar la complejidad de este tema, porque es bastante complejo, muchas aristas, me acompaña Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Inter-American Trends. Antonio, empiezo contigo y muy rápidamente. ¿Qué posibilidad real tiene María Corina Machado para transferir su causa al candidato que ella se pone? Es bastante alto. Que tiene hoy de parte del electorado venezolano, de ese pueblo que votó por ella el 22 de octubre, fue más del 90%. Entonces, un candidato que ella señale como la mejor opción podría tener un alto caudal de esos votos que ella recibió, porque transfiere de alguna manera la confianza que hay sobre su candidatura en términos de que es un candidato que puede representar. Podríamos tener el fenómeno, lo que se llama la matrushka, o sea, alguien que tiene, la matrushka, si tú recuerdas, es la muñequita rusa. La muñeca con varias muñequitas dentro, claro. Que represente, entonces tendría ese efecto, un efecto de que podría ser la candidata que representa lo mismo que María Corina representa hoy, que es la dignidad, la moral incorruptible. Y eso independientemente del carisma o el caudal político que pueda tener la persona. Totalmente, o sea, totalmente. Cuando ella anunció a Corina Lloris, realmente... Es una académica. Una académica, y realmente las redes ese día, ese fin de semana en Venezuela, había mucha alegría. Ya, bueno, muy bien. Ahora, Carolina, ¿qué juega a favor de Maduro para conquistar el voto de los venezolanos? Yo no creo que en este momento Maduro pueda conquistar los votos de los venezolanos de una forma democrática. Lo que sí está a favor de Maduro es el control que tiene sobre todas las instituciones, ¿no? Maduro controla la Asamblea Nacional, controla el aparato de justicia y, por supuesto, controla a las Fuerzas Armadas, incluso al Consejo Nacional Electoral, donde tiene una mayoría de los rectores, incluyendo el presidente del CNE. Entonces, yo creo que en las últimas semanas, si quedaba alguna duda, ¿no?, de la falta de democracia en Venezuela, esas dudas han sido despejadas. El incremento de la represión contra, no solamente contra miembros del equipo de María Corina Machado, sino también contra defensores de derechos humanos, activistas políticos de diferentes partidos, muestran que la parte de la estrategia de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder es el ataque frontal, ¿no?, frente a la disidencia política. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando las elecciones en Venezuela, las sanciones de Estados Unidos y el futuro político electoral de la nación petrolera. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. El alivio de sanciones de Estados Unidos a Venezuela, que vence pronto, por cierto, puede ser clave en la política del país sudamericano, específicamente la licencia general 44, que autorizó transacciones con el petróleo, gas y el oro, y tiene como requisito que el gobierno de Maduro cumpla con los acuerdos de Barbados. Estos acuerdos contemplan que se debe permitir que todos los candidatos se postulen, aceptar misiones de observación internacional y actualizar el padrón de votantes. Para analizar el tema, continuamos con Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Inter-American Trends. Antonio, en tu opinión, ¿qué efectos han tenido estas o el alivio de las sanciones de Estados Unidos y ha hecho Venezuela de alguna forma, ha cumplido con algunos de los requisitos impuestos por Estados Unidos? Desde el punto de vista, en términos de recursos que ha obtenido el gobierno de Nicolás Maduro,
ha sido positivo en términos que las empresas petroleras han regresado al país y están entregándole lo que es el concepto de impuestos y regalías al Estado venezolano por esa producción petrolera. ¿Y aproximadamente cuánto puede ser? 1.200 millones el año pasado. Este año se calcula mensualmente, si se mantiene esto, en unos 700 millones mensuales, porque recordemos que eso empezó a funcionar en octubre del año pasado. Correcto. Entonces, tiene unos beneficios para el gobierno de Nicolás Maduro, pero Maduro, que en ese acuerdo en la que tenía comprometido dejar que los partidos escogieran sus candidatos para la presidencial, no ha cumplido por el simple hecho de que no habilitó a María Corina Machado, que es injusta esa inhabilitación desde el punto de vista legal, y él no lo cumplió porque sabe que es una elección que él no compite, no es competitivo en esa elección, le ganaría con mucha facilidad y por lo tanto él no está dispuesto a ceder el gobierno en las próximas elecciones. Ya. Ahora, Carolina, ¿qué opciones tendría el gobierno de Biden el 18 de abril cuando se vence el alivio de las sanciones? Realmente se le presenta un dilema grandísimo a la administración Biden, porque volver al status quo anterior implica de alguna manera mantener una política de sanciones heredadas, ¿no? Que como lo decía el antiguo Senior Advisor del National Security Council, Juan González, era una política que el gobierno de Biden quería cambiar, la llamada política de la máxima presión. Y que necesitaban, ¿no?, también manejar las sanciones no solo como castigo, sino también como incentivos. Ahora bien, como dice Antonio, efectivamente Maduro ha puesto trabas ilegales, inaceptables para que la candidata elegida en las elecciones primarias pueda ser efectivamente inscrita ante el Consejo Nacional Electoral, y esto implica que el gobierno de Estados Unidos tiene que responder, como lo ha dicho, con consecuencias, ¿no? Ahora bien, yo creo que el dilema necesita una respuesta equilibrada, es decir, un sistema de sanciones exactamente igual al como estaba antes de octubre, cuando fueron levantadas, no fue eficiente, ¿no?, para poder quebrar a esa élite gobernante que se ha mantenido en el poder después de las sanciones y con sanciones muy duras. Entonces, creo que tienen que mesurar mucho la respuesta y asegurarse que las sanciones sean también sigan o puedan ser un incentivo para que se logren algunas rendijas para el 28 de julio. Ok. Ahora, Antonio, ¿qué mecanismo le queda, en tu opinión, a la comunidad internacional, porque ya ella puede ejercer presión, para exigir cambios democráticos o transparencia en estas elecciones? Ya que hoy no existe la posibilidad de una invasión a ningún país, porque eso no está planteado por ningún lado, claro, lo único que te quedan son sanciones económicas, como la palanca más fuerte que tú tienes, porque las individuales también funcionan, pero desde el punto de vista, si son coordinadas multilateralmente por todos los países, sobre todo en este momento en la que el mismo Lula da Silva, presidente de Brasil, presidente de Colombia, están en una sintonía, porque lo que pasó con la administración anterior, que utilizó la máxima presión, es que se quedó solo. Fueron los únicos que aplicaron ese tipo de sanción. No lo acompañó la Unión Europea, no lo acompañaron los países de la región, en América Latina. Y entonces, claro, era muy fácil evadir esas sanciones a través de los caminos verdes, ¿verdad? Claro. A través de China, mandando los embarques, porque fue básicamente una sanción económica PDVSA, que es la que genera las divisas para Venezuela. Entonces, hoy, como está planteado, es sostener devolver, porque fue un compromiso. O sea, si tú no cumplías con los acuerdos, y fue un compromiso del secretario Anthony Blinken, cuando fue interpelado por el senador Marco Rubio, que si no cumplía con los acuerdos verbados, iban a ser restituidas estas sanciones. ¿Por qué? Porque si no lo haces, la señal para el gobierno de Maduro es que hay debilidad, porque entonces se está poniendo la prioridad de la campaña electoral en Estados Unidos ante la libertad y los derechos humanos en Venezuela, porque el argumento es que si las sanciones se aplican, se saca ese crudo
del mercado energético y por lo tanto va a aumentar el precio del barril y va a aumentar el precio de la gasolina en Estados Unidos. Que ya en Estados Unidos va hacia el alza el precio. Por eso, entonces, si tú lo sacas, entonces esa es la amenaza. Claro. Ahora, antes de continuar el análisis, muy rápidamente, escuchemos el comentario del presidente Gustavo Petro de Colombia sobre estas elecciones en Venezuela. A la señora María Corina y a otros, previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático. Carolina, tu opinión, ¿se está quedando Maduro sin aliados en Latinoamérica? Petro, un aliado de Maduro, o que ha sido un aliado de Maduro, hablando de que un golpe antidemocrático lo que se está cometiendo en Venezuela. Adelante. Yo creo que no solo el comentario de Petro, sino también el comentario del presidente de Brasil son signos inequívocos de que hay líneas rojas que no se le permiten a Nicolás Maduro, ni siquiera por las alianzas ideológicas o políticas que hayan tenido estos dos líderes con el gobierno de Venezuela. Fueron muy importantes porque no vienen de los gobiernos que Maduro califica de derecha radical, etcétera, sino de dos gobiernos que se supone son mucho más aliados o más cercanos ideológicamente al gobierno madurista. Y en ese sentido desmontan la idea de que el rechazo de la comunidad internacional contra las arbitrariedades y la falta de garantías democráticas en Venezuela vienen exclusivamente de un sector político de esa comunidad internacional. Ya. Creo que efectivamente Maduro va a tener que eventualmente también, ¿no? Tratar de recomponer esas relaciones, pero no va a lograrlo sin las garantías democráticas que esos mismos presidentes le están exigiendo. Ya. Bueno, muy bien. Y Antonio, muy rápidamente, tenemos solamente segundos. Si hay un triunfo oficialista, ¿cómo legitima Maduro su éxito en las elecciones? En este momento lo que anda buscando es que estos candidatos que fueron escogidos y que están inscritos para competir en esta elección reconozcan el resultado de la elección. Pero aquí va a opinar mucho los observadores internacionales. Hoy esta semana debe estar llegando la observación de la Unión Europea, el Centro Carter, y ellos van a tener una palabra en que si las elecciones fueron justas o semicompetitivas. Y de ahí podríamos tener que Maduro puede continuar, como fue en el 2018, como alguien que no fue reconocido legítimamente por esa comunidad internacional. Bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. Elecciones en Venezuela. Bueno, háblanos un poco, Antonio, de los candidatos. ¿Quiénes son? ¿Qué perfil ofrecen? ¿Qué ofrecen a los venezolanos? Es una lista larga de candidatos. Son 13, además de Nicolás Maduro, en la que fueron escogidos por Nicolás Maduro para que compitieran en esa fiesta. ¿En qué sentido? ¿Pero qué pruebas tienes tú de que fue Maduro? ¿En qué sentido? En que los candidatos que no estaban de acuerdo a ellos no lo dejaban inscribir, y eso pasó precisamente con Corina Lloris, que no pudo la tarjeta de la MUCH, la Mesa de Unidad Democrática, inscribirla en todo, y trataban toda la noche y toda la tarde y todo el día, mientras que los otros candidatos que tenían el beneplácito del gobierno de Maduro, ellos se inscribían. Hubo uno que hasta le dieron una tarjeta a Enrique Márquez, que fue el rector del Consejo Nacional Electoral, que le permitieron inscribirse con una tarjeta que le habilitaron en ese momento. Y Manuel Rosales, 2 minutos antes, se inscribió, ¿ok? O sea, porque por sistema. O sea, lo que estás diciendo es que de los 13 candidatos que hay, todos son, de alguna u otra forma, tienen algún tipo de comunicación con el gobierno de Maduro. Tienen el beneplácito del gobierno de Maduro para que puedan competir en esa elección. ¿En tu opinión? No, es un hecho, porque los tenés inscritos. Bueno, Carolina, ¿qué tanto margen de maniobra tiene el gobierno de Biden sobre Maduro cuando está de por medio la cooperación para los vuelos de deportación en un año precisamente electoral y en donde la migración es uno de los temas más importantes aquí en Estados Unidos? Yo creo que la migración es una de las principales consideraciones
que en este momento tiene la administración Biden cuando se trata de diseñar su política exterior hacia Venezuela por el incremento considerable de migrantes venezolanos llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Dicho esto, yo creo que es bastante claro que difícilmente puede haber un cambio radical, ¿no?, en el flujo migratorio si Maduro continúa en el poder, porque la mayoría de los venezolanos y venezolanas van a sentir que no hay una posibilidad, una esperanza de cambio, ¿no? Entonces seguir viviendo en Venezuela o retornar no es una opción. Sí creo que hay que considerar que Estados Unidos todavía tiene influencia en la política venezolana, pero no solo cuando se trata de influir en las decisiones que toma el gobierno de Maduro, sino también influye a través de sus procesos de negociaciones en las decisiones que toma el lado opositor. Y yo creo que si hay una cosa que está muy clara, es que Maduro puede ganar de dos maneras. Una, si las personas se abstienen, y en este momento creo que hay una gran voluntad de participación política dentro de Venezuela. Y dos, si la oposición va completamente fragmentada. O sea, la falta de unidad en la oposición implicaría un triunfo de Nicolás Maduro junto, ¿no?, a altos niveles de abstención. Entonces creo que le toca a la administración Biden considerar mantener canales abiertos y de negociación también con la oposición venezolana. Bueno, hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. Bien, ya en la parte final de Foro. Carolina, tus conclusiones, adelante. Yo creo que es muy importante recordar que estamos en un contexto autoritario. Estas elecciones no van a ser perfectas, no van a ser libres, transparentes como se dan en un contexto democrático, pero son una oportunidad a pesar del nivel de represión, las arbitrariedades y las irregularidades que hemos estado viendo. Y en tal sentido hay que jugar el juego democrático desde el lado democrático. Antonio, tus comentarios. Estamos en un momento muy crítico dentro del desarrollo político de Venezuela porque se está jugando el futuro de lo que viene en el país. Maduro busca legitimidad con esta elección, ¿verdad?, para poderse mantener. La oposición busca poder conseguir la democracia que no ha podido lograr en 25 años. Lo que está planteado en Venezuela realmente es poder alcanzar que podamos lograr que la verdadera oposición pueda inscribir su candidato en los procesos de sustitución que queda en el cronograma electoral. Si Maduro logra sostenerse en el poder, lo que viene en Venezuela es represión, represión y más represión, porque Maduro perdió el pueblo. Hoy el pueblo, más de 8 venezolanos de cada 10, quiere un cambio en Venezuela. Y por eso, si no se da un cambio y Maduro se mantiene, veremos el éxodo de los venezolanos. Se habla de casi 5 millones en el próximo año, porque no transmite la confianza para poder seguir. Y sería un país donde realmente, al no haber, con todas estas leyes que están montando, condiciones para poder desarrollar la economía en Venezuela. Muchísimas gracias, Antonio de la Cruz y Carolina Jiménez. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Hoy, elecciones en Venezuela. Los grandes desafíos tanto de la oposición como el oficialismo. Desde Washington les habló Gonzalo Barca. Hasta la próxima.